Tenemos en línea a Indiana Azar, politóloga y docente de la Universidad de Buenos Aires, coordinadora de asuntos europeos de la Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior, REDAPE. Indiana, ¿cómo estás? Fernando Barrera, Javier Liaño, Matías Linares te saludan. Hola, ¿cómo están? Javier, Matías, un placer estar acá con ustedes. Bueno, gracias, al contrario, el placer es nuestro. Bueno, en realidad hoy estuvimos analizando en la columna internacional la visita del presidente a Europa, comenzó en Portugal, ahora va a seguir en España, luego Francia, Italia. ¿Cómo ves vos esta gira presidencial en Europa en estos momentos y con la agenda que hoy se está manejando tanto en nuestro país como en el en el viejo continente? Bueno, por un lado es muy importante mencionar que la última vez que estuvo Alberto en Europa fue en febrero del año pasado, del Ujú. 2020, donde el escenario mundial y particularmente para Argentina también era muy distinto. O sea, Ujú. a partir de momento la crisis de la pandemia misma del coronavirus iba a explotar propiamente. Y hoy por hoy la gira de Alberto por Estados Unidos de alguna forma va a recuperar, de alguna forma, objetivos por un lado económicos, pensando en ratificar la posición de la Argentina frente a las renegociaciones de la deuda con el FMI y con el Club de París, pero asimismo también, de alguna forma, reforzando acuerdos con Europa en pos del desarrollo argentino. Ujú. Por un lado, por ejemplo, que esta gira fugaz, y decimos fugaz porque va a recorrer 4 países en 7 días, Ujú. haya comenzado en Portugal no es un dato menor. Claro. Esto es porque Alberto Fernández en los últimos días puso a Portugal como un ejemplo, como un modelo a seguir en relación a las renegociaciones con el FMI. Portugal entre el 2011 y el 2014 renegoció su deuda con el apoyo mismo de la Unión Europea, lo que le valió la posibilidad de, en vez de hacer esas políticas económicas restrictivas o de alguna forma esos ajustes violentos que hemos visto en otras épocas en nuestra región, Ujú. pudo poner en práctica políticas expansivas similares a las que estamos viendo en nuestro país, que de alguna forma permitieron lograr un crecimiento paulatino que logró mejorar la situación que está viendo Portugal en ese momento. Por eso, que haya sido recibido en primera instancia por el presidente y por el primer ministro, que sería la figura que reúne el poder propio del parlamentarismo portugués, no es un dato menor. Ujú. Pero bueno, la gira recién empezó ahí. Todavía quedan Francia, Italia, España, y de alguna forma esto también nos permite ir viendo cómo el Estado argentino va reforzando sus relaciones con estos países de manera bilateral a la par de, obviamente, del escenario europeo. Por ejemplo, en Francia con Macron, la agenda va a versar sobre todo con temas ambientales, pensando en la importancia del Tratado de París y la importancia que tienen las cuestiones medioambientales para lo que es este acuerdo Unión Europea-Mercosur que viene desarrollándose hace más de 20 años. Ujú. Tal cual. Indiana, Javier Liaño te habla, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, Sí, justamente hoy ya había salido la noticia de que Alberto hablaba sobre la posibilidad de ir avanzando en algunos acuerdos micro en lo que tiene que ver con el acuerdo, el tratado Unión Europea-Mercosur. ¿Qué se sabe de eso? no, la verdad que de eso se sabe poco y nada, porque la gran dificultad que tiene este gigantesco acuerdo, y no solamente por el tamaño de las dos fuerzas regionales que de alguna forma buscan integrarlo, es porque todos los países miembros de ambos organismos deben ratificar el acuerdo, Ujú. que de hecho son los problemas que estamos teniendo sectores agrarios, campesinos, o sea, pensando en la producción agroalimentaria de diferentes países, se, eh, se posicionaron críticamente frente a esto, pensando en que, por ejemplo, América Latina o el Mercosur específicamente, al tener una mayor producción en estas áreas, podían de alguna forma atentar contra los mercados locales en Europa. Ujú. Ni hablar
de la cuestión medioambiental, que es una cuestión fundamental para la agenda europea en general, pensando en la crítica que se le había hecho a Brasil por el avance sobre el Amazonas indiscriminado en pos de la deforestación, ¿no? Indiana, algunos plantean que Alberto no toque el suelo alemán, tiene que ver con algunas dificultades que pueda haber con ese país en materia del acuerdo del Club de París o el acuerdo económico que se pretende alcanzar en este año, ¿no? Que es una carta fundamental de Guzmán en esta visita. ¿Vos lo ves así? ¿Cómo? Disculpá, la última parte no se escuchó. No, que algunos lo que mencionan es que Alberto no vaya a Alemania, teniendo en cuenta que Alemania tiene el 30% de las acreencias del Club de París, es como un gesto, tiene como consecuencia, es consecuencia de una posición negativa de Alemania con relación al acuerdo que intenta alcanzar Guzmán en el Club de París en virtud de esta visita. Mira, específicamente es una de las opciones que se baraja, de las hipótesis que se barajan. Sin embargo, también es por eso que se busca reforzar la relación con otros organismos, con otros países, mejor dicho. En el caso de Italia incluso, que va a ser recibido Alberto Fernández por el primer ministro Mario Draghi, por el presidente Sergio Mattarella, pero a su vez se especula con una posible reunión con la titular del FMI en Italia. Sí. ¿Qué pasaría? En el caso de una posible renegociación de la deuda con el FMI, lo que pasa con estos organismos multilaterales es que son diferentes miembros, los que de alguna forma, diferentes países, los que aportan dinero para poder generar estos préstamos. En el caso de que un país, por ejemplo la Argentina, solicite la renegociación de la deuda, se debe contar con el apoyo del 85% de los integrantes. Por eso Europa es una carta importante. Por eso tener el apoyo de los diferentes países de Europa, habría que ver obviamente especialmente las relaciones con Alemania y después cómo se deberían tratar, pero ir contando, ir ganando apoyos en paralelo también es importante para la situación argentina en este tema. Bueno, Indiana, te agradezco la comunicación, ha sido muy clara y es muy importante que al presidente le vaya bien obviamente en esta visita, que termine por alcanzar los objetivos fundamentalmente en estos acuerdos económicos en este momento tan particular de nuestro país, ¿no? En estas circunstancias en las que estamos viviendo. Perfecto, claramente, no solamente por la situación económica, sino incluso por la misma diplomacia de las vacunas que nos ha permitido a lo largo y ancho del mundo mejorar paulatinamente la situación de nuestro país. Tal cual. Bueno, gracias Indiana, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muy buen día a la audiencia. Al contrario, un placer. Hemos hablado con Indiana Azar, politóloga y docente de la Universidad de Buenos Aires.